Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, su cita semanal del mundo cívico-militar, aquí emitiendo en la radio Informa Radio y también en distintos canales YouTube, SND, Guillermo Rocafort y otros. Muchísimas gracias por acudir, como siempre, a esta cita semanal en la cual pues, se nos acumulan las cuestiones. Como vemos, la historia está avanzando a la velocidad del sonido y bueno, pues cada vez tenemos más asuntos y cuestiones que tratar. Esperemos que estén con nosotros estos 55 minutos de programa en estas cuestiones que, como digo, son de gran interés. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentar a esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro general y director, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Mi general. Sí, sí, empezamos. Buenas tardes, mi general. Tenemos también con nosotros a nuestro coronel Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas Buenas tardes a tardes. los oyentes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa y también antiguo caballero legionario del Tercio Gran Capitán y caballero legionario paracaidista Almogávar de Honor. Pues muy buenas tardes. Vamos a entrar ya en materia, en harina. El coronel Collins nos va a tratar asuntos verdaderamente interesantes que tienen que ver con la situación en la Iglesia Católica, el nombramiento de un nuevo papa, el cónclave cardenalicio y algunas cuestiones históricas de memoria histórica que van a ser de gran interés. Adelante, mi coronel, por favor. Pues el, claro, ahora está de total actualidad la elección del nuevo Papa, del cónclave. Y pues el otro día me ha sugerido este comentario que vi en la portada de un periódico importante. la, Quiere que el nuevo Papa siga la línea del recientemente fallecido. La elección de un papa pues no es un proceso plebiscitario o asambleario general, pero observo que hay un afán de condicionar a los cardenales electores, mostrando por partes interesadas la voluntad del pueblo a través de encuestas y declaraciones supuestamente realizadas por personas elegidas al albur. Las partes interesadas, indudablemente, son las jerarquías eclesiásticas bien situadas en el pontificado que acaba de terminar. Bueno, todos los cristianos hemos sentido la muerte del Papa y hemos respetado su memoria, nos gustase o no. Las jerarquías interesadas han aprovechado el momento para tratar de perpetuarse en el nuevo pontificado, haciendo ver que es querido por el pueblo católico y por el no católico. Bueno, pues yo no me puedo explicar cómo, según esta encuesta de GAT3, una gran mayoría de españoles desea la continuidad, porque este Papa, Francisco, ha sido un papa antiespañol, pero casi como aquellos del Renacimiento italianos, que eran enemigos de España, tremendos. Bueno, no ha desperdiciado ocasión de hacer comentarios despectivos, incluso algunos, hombre, encubiertos, pero que yo los he considerado insultantes para España y para los españoles. Ha mostrado claramente que no iba a venir a España. Incluso llegó a decir que si venía a Santiago de Compostela, lo haría a la ciudad santuario y no a España. No vino ni en una fecha tan señalada como el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia, aunque ya en sus tiempos la jerarquía le puso muchas pegas y Felipe II tuvo que pegar un puñetazo en la mesa pontificia para que fuera santa. O sea que bueno, eh, no puedo creer que una mayoría de españoles católicos desee la continuación de esta línea pues claramente antiespañola de este papá. Bueno, pues esto quería expresar mi extrañeza ante este tema.
el otro asunto del que quería hablar, que también es de actualidad, es que el gobierno este que tenemos ahora en España, pues resulta que va a conmemorar o celebrar la muerte del generalísimo Franco, los 50 años, el 50 aniversario de la muerte del generalísimo Franco. Le va a dedicar un año entero y bastante dinero de todos los españoles, bueno, para pagar a los escritores, historiadores, etcétera. Bueno, ellos le llaman conmemoración y todo el mundo está tragando por esa forma de llamarlo, pero no es una conmemoración, es el denigrar a Franco, estar un año entero denigrando a Franco. Bueno, eh, eh, no tiene ningún sentido. Es como si deciden celebrar el aniversario, qué sé yo, de, de- de- de cualquier gobernante español del pasado y dedican un año entero y gran cantidad del dinero de todos los españoles a denigrarlo. Hombre, no. Lo lógico, lo normal es que se estudie en la historia y bueno, habrá unos historiadores que opinen de una forma, otros de otra. Todos los gobernantes tienen cosas buenas y malas, harán un saldo que a unos les saldrá favorable lo positivo y a otros lo negativo. Pero bueno, esa es la forma de abordar el pasado, aunque sea un pasado reciente. No dedicar mucho dinero de los españoles y un año entero a denigrar a una personalidad histórica. Por tanto, aunque claro, esto no sirve para compensar los millones y el año que le va a dedicar el gobierno, yo voy a explicar brevemente, porque es que es muy claro, por qué Franco ganó la guerra, porque eso sí que es incontrovertible. No, Franco ganó la guerra, en eso creo que estamos de acuerdo todos. Ganó la guerra porque tenía tres ideas muy claras que llevó a efecto. La primera, un mando único, que aunara todos los esfuerzos del nuevo Estado al fin primordial de ganar la guerra. Segundo, en aquella época la defensiva era más fuerte que la ofensiva. Tercero, las batallas se riñen para destruir las fuerzas del enemigo, no para ocupar una zona, no para lograr unos supuestos logros de tipo propagandístico, no. Las batallas se riñen para destruir las fuerzas del adversario. Bueno, en la reunión del aeródromo de Salamanca en que se le eligió generalísimo y jefe militar, eso era indiscutible, Franco planteó que no se hacía cargo del mando si no tenía a la vez la jefatura del gobierno del Estado. Y después de unos cuantos cabildeos, así se acordó con la abstención del general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, que estaba dirigiendo el alzamiento después del accidente del general Sanjurjo que le costó la vida. Bueno, esto sobre el mando único. Ahora sobre la forma de actuar de Franco en combate, en táctica, estrategia. Las tres batallas decisivas en las que Franco destruyó al Ejército Popular de la República fueron muy parecidas. Partieron de una ofensiva desencadenada por los rojos que Franco convirtió en una batalla de desgaste en la que se desfondó el Ejército Popular y como ya no había una fuerza que pudiera oponerse, se produjeron avances profundos dentro de la zona controlada por el Frente Popular. A la de Brunete siguió la ocupación de la cornisa cantábrica. La batalla de Brunete en gran parte la diseñó el mejor general que tenían los republicanos, que yo creo que era Vicente Rojo, pues precisamente para uno de los objetivos era distraer fuerzas del frente del norte que tuvieran que acudir al frente del centro, a las proximidades de Madrid, para tratar de salvar la vital zona de la cornisa cantábrica donde había muchísima industria pesada. Bueno, pues a la batalla de Brunete, que
que se desgastó y que Franco hizo de general en una batalla de desgaste, pues siguió la ocupación de la cornisa cantábrica. A la de Teruel, a la batalla de Teruel siguió la progresión rapidísima por el Valle del Ebro hasta Vinaroz, pequeño puerto del Mediterráneo, quedando la zona controlada por el Frente Popular partida en dos. Y fue tan rápido el avance porque es que ya no había fuerzas que pudieran oponérsele porque Franco las había destruido en la batalla de Teruel, que tuvo dos fases, una primero defensiva y luego otra ofensiva. El- y la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, que comenzó con una ofensiva exitosa del Ejército Popular de la República, pero que fue incapaz de conquistar o rebasar ciertos puntos, lo que dio tiempo para que acudieran las reservas y se contuviera el avance rojo. La posterior contraofensiva de las fuerzas nacionales destruyó el cuerpo de ejército de Lister. Tenían dos cuerpos de ejércitos, ya que habían pasado el Ebro y se habían introducido en la zona nacional. Un cuerpo de ejército mandado por Lister y otro mandado por Tagüeña, los dos mayores de milicias. Y el ejército lo mandaba el teniente coronel de milicias Modesto Villoto. Bueno, pues al no poder revisar ciertos puntos dio tiempo a que, como decía, acudieran las reservas y se contuviera el avance rojo. Claro, ahí se desgastaron mucho los republicanos que tuvieron que establecerse en defensiva. Eh, Después de cierta fase de la batalla del Ebro en que parecía que no estaba ocurriendo nada, pero sí estaba ocurriendo, porque los nacionales lograron meter una cuña lo suficientemente amplia dentro de la línea del Ejército Popular, meter una cuña que fue suficiente para desplegar una gran masa de artillería que bombardeó la zona del cuerpo de ejército de Lister y posteriormente lo atacó, lo rebasó y Tagüeña, que a pesar de ser un joven de 25 o 26 años, pues, y no ser militar profesional, pues era un hombre muy inteligente, licenciado en ciencias físicas, con premio extraordinario de carrera, y mandó bastante bien el cuerpo de ejército, de tal forma que para no ser envuelto, una vez que las fuerzas nacionales habían rebasado la posición de Lister, pues lo retiró pues bastante bien y poco desgastado, aunque con la moral destrozada. Bueno, esto conllevó la ocupación de Cataluña, en parte porque no había fuerzas que pudiesen oponerse, ni moral de combate les quedaba ni a los rojos ni a los separatistas. Bueno, por el contrario, los del Frente Popular pues fueron incapaces de unirse. Tuvieron constantes conflictos. Los comunistas del Partido Comunista Español de obediencia stalinista contra los del POUM, que era de orientación trotskista, Partido Obrero de Unificación Marxista, y que se combatieron con las armas a la vez que se estaba riñendo la guerra civil. En Cataluña especialmente, pero en muchas otras partes de la España Roja, tuvieron duros enfrentamientos los anarquistas de la FAI y los socialistas de Largo Caballero y de Negrín. La autoridad del gobierno era ignorada por los poderes locales, especialmente por los separatistas de Vascongadas y de Cataluña. Por otra parte, unos pensaban que había que hacer la revolución a la vez que la guerra y otros, como los comunistas del Partido Comunista Español, pensaban que primero había que ganar la guerra y después hacer la revolución. Acabaron imponiéndose estos últimos, pero ya era tarde. Bueno, también Franco logró unificar las distintas fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento, lo cual provocó tensiones internas que pudo controlar. No permitió que las milicias levantadas por requetés y falangistas
tuvieran sus propios mandos militares. Estuvieron desde el principio bajo mando de militares profesionales y encuadrados en las grandes unidades del ejército. Otra ventaja de Franco era que conocía perfectamente el ejército español después de estar muchos años combatiendo con él en África. Sabía perfectamente qué se podía hacer con él y qué no se podía hacer con él. El oponente de más categoría que tuvo, desde mi punto de vista, fue el general Rojo, Vicente Rojo, que conocía perfectamente la doctrina francesa de la Primera Guerra Mundial, que era la del ejército español y la más acreditada entonces, porque habían ganado los franceses la Primera Guerra Mundial. Bueno, planificó Rojo perfectamente las batallas, pero tenía menos práctica de combate que Franco y le pedía al Ejército Popular de la República cosas que no podía hacer. Los oficiales provisionales del bando nacional fueron mucho mejor formados que los del Ejército Popular de la República. Fue una misión de la que se encargó el general Orgaz y que fue muy exitosa. Eh, Franco eligió bien a sus generales, no como los del Frente Popular, oye, que es que había generales. Esto lo cuenta Azaña y lo cuenta también Modesto, que no sabían leer un mapa. Pero lo peor de todo no es que no supieran leer un mapa, es que creían que eso no tenía ninguna importancia. Luego le han criticado a Franco que se alargó la guerra para hacer una represión. Esto es lo más absurdo del mundo. Lógicamente la represión no la podía hacer en la zona republicana, tenía que hacerla en zona propia, por lo tanto si quería hacer una represión, pues se tenía que dar prisa para que para ocupar la zona republicana. Bueno, los que sí, deliberadamente, y lo dijeron, Negrín, quisieron alargar la guerra, fueron los del Frente Popular para enlazar con la Segunda Guerra Mundial, que ya iba a comenzar. Les había parecido poco 3 años de guerra en España y querían continuar embutidos en la guerra mundial. Esos sí querían alargar la guerra, pero Franco no. Lo que pasa que, claro, España era la nación que era, mantener dos ejércitos muy numerosos y todos los medios de combate, bueno, había épocas en que estaban agotados los bandos y la guerra quedaba al ralentí. Mm, que si tuvo mucha ayuda, pues exactamente igual que los del Frente Popular. Los del Frente Popular les ayudó Rusia, les mandó armamento, les mandó asesores, les mandó las brigadas internacionales reclutadas por la Comintern en todo el mundo. Bueno, pues que equiparaba a los alemanes que prácticamente solo mandaron aviación y material y los italianos que mandaron el cuerpo de tropas voluntarias. Que si era mediocre, hombre, yo creo que a los militares hay que juzgarles por si ganan guerras y batallas. Es decir, que el militar que gana guerras y batallas es bueno y sirve, y el que pierde batallas y guerras, pues ese no sirve, es un mal militar. Esto es que se cae por su base. Bueno, pues en líneas generales estos fueron los factores militares de la victoria de Franco y político-militares y un poco pues comentar los principales defectos que se dice que tuvo. Bien, este era. Pues magnífica, magnífica intervención con el Collins en relación al asunto ahora que nos ocupa del cónclave y el Papa Francisco y la situación que hay en la Iglesia. Y desde luego ha quedado meridianamente claro, pues, la situación de Franco y la guerra y por qué la ganó. A pesar de lo que digan, ha quedado, yo creo, bastante claro. Mi general, ¿quiere añadir algo a este respecto de esta interesante exposición? Bueno, sí, la exposición está muy bien, la verdad, muy completa, pero vamos a hacer, para cambiar un poco, unos comentarios a lo que ha dicho. ¿Eh? Eh, por un lado, no se puede comparar a Rojo con Franco, porque Franco era un jefe militar y Rojo no mandaba nada, era un jefe de Estado Mayor, no tiene una responsabilidad. Él no decidía, él presentaba planes que decidían los jefes. Y, entonces, y Franco tenía la responsabilidad de la decisión, cosa que nunca tuvo Rojo. Segundo, que como ha dicho,
Franco tiene experiencia de guerra, había estado toda su vida combatiendo. El rojo no había combatido nunca, solamente estuvo 2 años en Marruecos. Era un teórico. Franco tenía un equilibrio entre la ofensiva y la defensiva. Supo defenderse y supo atacar. Sin embargo, el rojo estaba, como ha dicho, obsesionado por la teoría napoleónica y después de los franceses y los alemanes, de la ofensiva a toda costa, y eso no trajo más que disgusto y derrota. Derrota en Brunete, derrota en Garavita, derrota en el Ebro, derrota en Teruel, derrota en todo sitio donde le presentó. Y teniendo más desgaste, por supuesto. En cuanto a la evolución de la guerra, pues el desfondamiento del ejército popular, de la República, que no es ejército nacional, era popular, era un ejército político, se produce con la batalla de Teruel. El desfondamiento del ejército eh, se produce la batalla de Teruel, que es cuando ya se rompe el frente y rápidamente, en pocos días, se llega desde Teruel y desde hasta el estrecho y se parte por la mitad el, el frente enemigo. Hay también otro dato, eso sería el desfondamiento. Y la destrucción del ejército se lo pone en bandeja el Frente Rojo y el Ejército Popular se lo pone en bandeja con la batalla del Ebro. Porque la batalla del Ebro es una ofensiva que no tiene ningún sentido, no va a ningún sitio, porque no tiene comunicaciones buenas, no tiene ningún sentido, y encima muy cerca donde estaba la reserva. Hay que cuenta que ya el Ejército Nacional estaba atacando hacia Valencia y toda la reserva estaba muy cerca. Y además a nadie se le ocurre defenderse con la muralla detrás, con el obstáculo detrás. Se defienden con el río Ebro detrás con su superioridad aérea del Ejército Nacional, que todo el día lo bombardeaba y le rompía los puentes, y encima tenía el control de los pantanos del Pirineo, que de vez en cuando abría las presas para llevarse todos los puentes. Luego eso fue la destrucción del ejército del Frente Popular. Sería desfondamiento en la batalla de Teruel o la batalla de Levante y la destrucción ya definitiva, ya de lo poco que le quedaba, porque además ese ejército es un ejército improvisado, pues ya había sido casi destruido en la batalla de Levante es la destrucción del ejército de Frente Popular y por tanto ya el final de la guerra prácticamente sin ninguna solución. Después la moral del ejército nacional siempre fue, y la población siempre fue superior a la otra, porque el gobierno del Frente Popular daba ejemplo huyendo del primero. Se fue de Madrid el primero, antes que rompiera el frente de Levante, ya se había ido de Valencia, se habían ido lo más lejos posible a Barcelona y después a Figueras y después a que iban siempre por delante de la vanguardia, pero vamos, corriendo, pero como gamos. Y con ese ejemplo, pues no podía tener mucha moral la retaguardia, nada más. Magnífico, claro y meridiano como siempre, un perfecto complemento a lo expuesto por el Coronel Collins. El general Fontela, además de su conocimiento de la historia militar, ha remarcado absolutamente. Y ahora viene ya don Fernando. Don Fernando a expresar su opinión, por favor. Bueno, pues de los dos temas que ha tratado el coronel, en el tema, digamos, de esa encuesta, bueno, dice que es de GAT3, pero creo que perfectamente la habría podido firmar Tezanos. Creo que tiene la misma calidad que las encuestas que nos separa del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, ¿qué quiero poner en la encuesta? Pues bueno, pues luego ya después se cocinará el plato a gusto del comensal. Es decir, obedece a un tipo de interés, pero en modo alguno creo que responda realmente a una sociedad a una realidad sociológica. Digamos, este papa pues ha tenido pues como sus partidarios, sus detractores, como toda persona. Creo que tampoco, digamos, ha tenido un gran impacto en España como tuvieron un poco los otros papas, sobre todo porque un poco, pues, como ha dicho, la ha dejado bastante de lado, no ha venido,
no ha sido un papa muy volcado con los problemas, digamos, del occidente europeo y en cierta medida muy acomodaticio a las líneas de pensamiento un poco más modernas. Y entonces nos encontramos con la paradoja de que era muy alabado por los sectores o partidarios que realmente al mismo tiempo más atacan la religión o representan a quienes más, digamos, la combaten. Eh, digamos, toda lo que es la extrema izquierda le encantaba hacerse fotos con este papa. Una cosa curiosa y le recibía con muy gran cariño. Bien, hombre, está bien, hombre, que reciba a todos. Jesús destaca porque se reunía con pecadores, con lo cual en ese sentido sigue la misma línea y no es criticable, pero sobre todo, digamos, lo que lo alababa sí que, digamos, pues es un poco más extraño. Como un poco se dice, es decir, cuando los poderes, digamos, terrenales te alaben, a lo mejor no estás siguiendo muy bien a los poderes espirituales. Y en el por qué Franco ganó la guerra, pues a mí creo que la mayor importancia fue sobre todo porque en el bando nacional había organización. Y organización en todos los niveles. Y claro, a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Cuando digo en todos los niveles, el primero obviamente es había organización militar. Allí no se disolvió el ejército. El ejército, digamos, seguía y las propias unidades, los y estructura. Los tabores de regulares, pues que tenían, digamos, a lo mejor tres tabores al empezar los grupos de regulares que contaban con tres tabores al empezar la guerra, llegaron algunos a tener hasta 13 y algunos de los regimientos igual. Es decir, hubo una organización que fue alimentando de una forma, digamos, organizada lo que es el frente de batalla. El mando estuvo encomendado siempre a profesionales, en muchos casos por la falta de medios elevados a grados mucho más altos, quienes empezaron a lo mejor como teniente coroneles, coroneles, estaban mandando divisiones en el final de la guerra, pero digamos, todos tenían una formación, digamos, militar clara y, digamos, con experiencia. Pero todo eso no se traduce solamente al tema militar. Había además también una organización económica. Y esa organización económica hizo que, digamos, los elementos de producción del bando nacional, que sobre todo eran muchos menos que los que contaba al principio el bando republicano, casi toda la parte industrial, Cataluña, Asturias, Vascongadas, quedó en manos republicanas. Bueno, pero allí, mientras que se generó un absoluto caos, en la parte, digamos, nacional funcionó. Y funcionó de tal forma que el bando nacional no conoció la cartilla de racionamiento hasta que acabó la guerra. Y no hubo hambre en la zona nacional, ni escasez. Por el contrario, la zona republicana, si cogemos el tema del ejército, lo primero que hicieron para enfrentarse a una guerra fue disolver el ejército. Bien, pues claro, no nos quejemos de que al principio lograran rápidos avances en la nacional. A base de partidas y cuadrillas no se monta una defensa eficaz. Y realmente
fueron las épocas de los avances más destacables. Y les costó organizar un ejército, entre partidas y milicias, y fue simple, como les he dicho, la organización de los comunistas a partir de lo que llamaban el Quinto Regimiento, lo que fue el embrión de lo que después se conoció como el Ejército Popular de la República, que ya con una cierta organización fue capaz de empezar a hacer cosas y de montar, digamos, estas ofensivas de las que hemos hablado. En el tema económico empezaron a incautar los campos, a incautar las fábricas, a hacer muchos eslogans para apoyar el frente, pero en el fondo aquello no funcionaba y las capacidades de producción, pues pese a los medios con los que contaban, pues fueron muy limitadas y ambos bandos dependieron principalmente de la ayuda extranjera. Ayuda extranjera que en la parte básica del conflicto, lo que es toda la primera parte, estuvo muy equilibrada, incluso diría con una superior calidad de la parte republicana. Los aviones de combate soviéticos eran superiores a los que inicialmente trajeron italianos y alemanes. Por no hablar de los carros de combate, vamos. Los del bando nacional eran de juguete. Entonces, todo eso, digamos, fue las bases que permitieron ir ganando las batallas en que se tuvo una estrategia clara. Es decir, hubo primero una estrategia en Madrid, no se consiguió, digamos, ocupar Madrid, que hubiera tenido un efecto muy importante no tanto como objetivo militar, sino como algo que en principio importaba mucho, que era la legitimidad del régimen. Contar con la capitalidad daría legitimidad a quienes se habían alzado. Cuando vieron que no, hábilmente supieron organizar los frentes, reducir el norte y ocupar una zona, digamos, industrial, y después ya, pues un poco lo que se ha comentado de batallas. Y nada más. Pues muchísimas gracias, magnífica su intervención también, don Fernando. Yo simplemente me gustaría complementar esto desde un punto de vista muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo, un punto de vista económico, que es mi investigación. Desde luego, el modelo económico implantado en la España nacional fue un modelo que partió de la mayor precariedad y fue cimentando un desarrollo económico importantísimo. Mientras que en el bando republicano, pues la economía fue un completo desastre. Es decir, es que, digamos, hubo una victoria militar, pero también una victoria económica, porque Franco y su régimen supieron implantar unos parámetros de seriedad y de rigor y supo además mantener relaciones comerciales no solamente con Italia y Alemania, sino también con Estados Unidos, con Francia. Es decir, fue un ejemplo de multipolaridad. Mientras que el bando republicano pues no pagaba, era moroso y al final acabó siendo un desastre. O sea, la ruina, había una inflación brutal en el bando republicano, mientras que en el bando nacional la peseta, desde el primer momento, cotizaba más la peseta del bando nacional que la del bando republicano. Muy bien, pues muchísimas gracias, sigan con nosotros. Empezamos en breve en la segunda parte.